jornaleros sin tierra, los pequeños minifundistas y ahora también los pobres urbanos. Hay en medio de todo esto obesidad y diabetes, y sigue habiendo la tortura del alimento chatarra que ya desde entonces combatíamos. Se acabó el SAM, no pasó nada, y ahora volvemos a descubrir que hay junk food o alimento chatarra. Entonces, voy a recordar una frase que no olvidaré nunca de un queridísimo amigo mío y de muchos aquí, Armando Labra, que él dice que escuchó a un campesino del Estado de México decir: pues ahora sí que estamos mejor cuando estábamos peor. Entonces, esa frase maravillosa de Armando nunca la voy a olvidar. Estábamos mejor cuando estábamos peor. Es un poco lo que se puede decir ahora con lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo se podría hacer o cómo vendría un diseño de una política alimentaria ya con la seguridad alimentaria en el centro? Primero, dos precondiciones. Partir de la situación nutricional. Nosotros en nuestro momento lo hicimos con el Instituto Nacional de la Nutrición y nos asesoramos bien con algunos expertos mundiales. Ahora hay mucho mejor estudios, mucho más capacidad de informática que entonces. Pero sobre todo hay que fijar una población objetivo y basarnos en las necesidades y no tanto en las demandas. Pero tampoco quiero tirar por la ventana el mercado. El mercado hace su trabajo. Después de un cierto nivel de ingresos, el mercado logra que la gente coma, y muchísimos mexicanos comemos con las señales del mercado. Tampoco hay que exagerar por el otro lado. Hay que focalizar zonas vulnerables, micronutrientes, deficiencias puntuales, fortalecimiento de alimentos. Hay muchas cosas nuevas que se pueden incorporar antes de cualquier diseño de política. Y desde luego, las definiciones de pobreza, que ahora también son mucho más sofisticadas, es multidimensional. Una de ellas es la alimenticia. Tenemos, ya dije, por la cruzada, más o menos 400 municipios y 8 millones de personas, y los mismos grupos vulnerables de siempre. Yo creo que ahí se partiría por un diseño moderno, pero que a su vez recoja el problema alimentario en serio. Voy a decir rápidamente, para no aburrirlos, ya estoy llegando a mi tiempo, ¿verdad? Volver al lado de la oferta. ¿Cómo podemos que esa oferta satisfaga la seguridad alimentaria? Yo creo, y debo decir que, porque hay que decirlo, porque no tengo por qué no decírselos, que he conversado esto con el secretario de Agricultura, el secretario Martínez, intercambié ideas con él al respecto de esto, porque me preguntó sobre una reforma eventual agrícola. Yo diría primero un campo multifuncional, donde ya muchos de los ingresos de la gente del campo no son agrícolas, tienen otras cosas que ver, y mucho de esto pueden ser servicios ambientales que tienen que ser remunerados para preservar la biodiversidad, la diversidad genética o muchas otras cosas que no me voy a extender. Pero sobre todo yo partiría del minifundio y borraría para siempre esta tergiversación del trabajo de Shechtman. Shechtman no quiso decir que hay viables inviables. No hay mexicanos inviables o de infrasubsistencia. A partir de los minifundios, donde están el 80% de las tierras mexicanas, hay que trabajar intensamente una política de nuevo cuño. Habría que definir un paquete tecnológico con insumos críticos. Vuelvo a pensar en el viejo, maravilloso Plan Puebla, pero ya pasaron muchos años, hay que hacerlo moderno. Primero, semillas. Semillas. Hoy las semillas están en manos de un duopolio que es Pioneer y Monsanto. Bueno, México tiene infinidad de nichos de semillas, pienso en maíz, no solo en maíz, donde hay muchísimas variedades muy importantes que además pueden diferenciar muy bien las dietas de los mexicanos. Con semillas criollas y semillas híbridas tenemos
para inyectarle productividad al campo, sin caer en la polémica de los transgénicos, al cual no quiero entrar, pero podemos entrar. No soy un ludita, no creo que los transgénicos per se maten a nadie, pero sobre todo creo que debemos resolver problemas nuestros y problemas que atañen a nuestro maíz, no a diseños que no están hechos acá. Terminar con el duopolio, volver a hacer empresas de semillas, trabajar sobre todo con criollas y con híbridas. Fertilización, es verdad de perogrullo, pero no hay mejor detonante a corto plazo de productividad que fertilizar. Pregúntenle al Japón, que es el país que más fertiliza en el planeta, con pequeños minifundios y poquísima tierra. Nomás debo decirles que México importa más del 80% del fertilizante que consume, pero fertiliza muy por debajo del promedio latinoamericano. No Argentina, porque Argentina es brutalmente fértil, pero el promedio latinoamericano fertiliza más que México. ¿Por qué? Porque ha habido un decrecimiento de la fertilización, porque no hay fertilizante, es caro y se importa. Tercero, un manejo integrado de plaguicidas. Gran tema, muy polémico. El manejo integrado ha mejorado la parte oscura, la parte dañina de ciertos agroquímicos, pero los pesticidas siguen teniendo un papel que jugar y hay que ponerlo adentro. El riego. México es con mucho el campeón de riego en América Latina, uno de los grandes países que riegan en el mundo. Casi 6 millones de hectáreas, y regamos más que el doble que Brasil, por ejemplo. Eso, sobre todo, es algo del pasado. Irrigamos las presas que hicieron los presidentes o las administraciones de hace 30, 40, 50 o más años. ¿Ha habido algo nuevo? Sí. Ahora es más difícil, sí. Hay más conciencia ecológica, sí. Pero hay mucho que hacer con riego secundario, con extender el riego y, sobre todo, cambiar las prácticas de riego. Me acuerdo que Javier me hablaba del entarquinamiento que hacen en Michoacán. Pues ya no se puede inundar el suelo así nomás para hacer un riego demasiado costoso en tiempos de cambio climático y de escasez creciente, aunque relativa, de agua. Entonces, semilla, fertilizante, manejo integrado de plagas, riego, extender el riego y el crédito. Aquí también de nuevo pienso en mi maestro Ibarra. Menos del 10% de los campesinos acceden al crédito. Con todo respeto, Financiera Rural y todas las instituciones hacen malabarismos para poder dar las mismas tasas de mercado, no subsidiar porque es pecado mortal, y sobre todo el problema de las garantías. Tiene que haber, sin duda, un renacimiento de la banca de desarrollo del campo mexicano. Si no, todo esto no va a servir de mucho, va a servir de muy poquito. Hay que trabajar también con el riesgo y el seguro. Si ustedes hablan, o sea que estoy haciendo ahorita después de muchos años con funcionarios de Zagarpa, el gran villano es Agrocemex. Está en Hacienda y asegura carreteras a veces, o asegura otras cosas. No hay seguro y no hay riesgo compartido. Bueno, muy difícil poner a crecer un sector con poco acceso al crédito, con poco acceso al seguro y con poco subsidio o poco manejo del riesgo. Hay más o menos entre 3 y 3 millones de hectáreas ociosas. No es que yo quiera abrir frontera agrícola, ya no, ya colisiona con la biodiversidad. Más o menos hay un consenso entre la gente que trabaja el tema de que 30 a 31 millones de hectáreas, esa es nuestra frontera agrícola, es absolutamente suficiente con las cosas que estamos diciendo. Pero sí habría que poner esa tierra hoy abandonada y habría que averiguar por qué bajo cultivo de nuevo. Son 3 o 3,5 millones de hectáreas. Y desde luego recuperar capital natural, el suelo muy degradado, y pagarlo como un servicio ambiental. Porque si no, tampoco vamos a poder recuperar el capital básico fundamental para la agricultura. Vendría después, ya no me voy a extender porque es otra parte de la cadena, que es todo el tema de transformación, comercialización y distribución. Simplemente quiero decir que sí es importante
integrar productores campesinos vía asociatividad para que puedan tener mejores escalas a cadenas de oferta. Vivimos lo que se llama en la literatura la revolución de los supermercados. Si estás en el supermercado, tienes un jalón de demanda muy importante y eso no existe o se rompe muy a menudo. Si se generan cadenas de oferta eficientes, si se trabaja bien en post cosecha, podemos sobre todo hacer que los campesinos o los productores tengan también mejores precios por lo que están produciendo en el mercado. Eso sería básicamente. Habría que volver en ciclo al tema de la demanda, pero por ahí empecé, porque creo que por ahí hay que empezar, por la demanda y sobre todo por la nutrición y la pobreza. Este es un trabajo que espero terminar este año. Ya terminé la parte de oferta, ya torturé a Margarita 2 veces con la misma información, pero ahora viene la parte de demanda y eso es el trabajo. Gracias. Muchas gracias, Casio. Pasamos ahora a los comentarios de Margarita. Ustedes van a recibir unas listas, una hoja en blanco para que anoten quiénes van a pedir la palabra una vez que terminemos. Por ahí va la lista. Y por allá va otra. Así no hay problema que después a uno se le van. Margarita, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar la exposición de Casio. Creo que no ha sido ninguna tortura, al contrario, es un agregado mucho más interesante también hoy, con más explicaciones acerca del qué en lo inmediato. A mí me gustaría referirme a algunos datos acerca de lo que plantea Casio. Creo que estoy muy de acuerdo con el seguimiento que hace sobre el tema. Y quisiera empezar con la misma lógica. Yo parto de la definición de seguridad alimentaria más sobre esta, que es muy similar, pero en donde estamos hablando de acceso, disponibilidad. Ah, ¿no se oye? Disculpa, que está muy alta. Gracias. Cuando estoy de pie es peor. Sí, la definición de la que yo parto es la de la FAO, que en realidad al final viene a ser la misma, que es la disponibilidad, 4 ejes: disponibilidad suficiente y estable de alimentos, y son alimentos también suficientes en cantidad y en calidad para una vida sana. Y que además responda a las características y a las costumbres de las personas. Entonces, en eso hablamos de lo mismo. Y yo creo que es interesante notar de cómo se ha ido modificando en realidad el concepto de seguridad alimentaria. En los años 70 se hablaba más bien de lo que sería disponibilidad. La gran preocupación vino con la crisis de los cereales a principios de los 70 y ese era más bien el énfasis. Es más recientemente y más bien a partir de la cumbre de 1996 cuando efectivamente pasa a tomar el acento de cuál es la razón de tener una disponibilidad suficiente si no hay acceso suficiente por todas las personas todo el tiempo. Entonces, ahí es a donde entra el concepto de estabilidad. Y siguiendo esto un poco, por eso la manera, la estructuración de Casio, me gustaría referirme a algunos datos de lo que está pasando en México y empezar por el lado también del acceso. Ese cuadrito nada más es una lámina que tenemos, así es que cuando ya vayamos a verla les digo. ¿Qué ha pasado por el lado de la demanda? Si nosotros tomamos como datos las hojas de balance de alimentos que prepara la FAO sobre la base de información oficial de México, lo que ha pasado en los últimos 20 años es que hemos dejado de comer cereales y frijoles para comer más carne, más huevo, más grasas y más azúcar. Esto se ve claramente en el perfil epidemiológico que tenemos actualmente,
en donde, si bien algunos problemas de desnutrición infantil se ha avanzado mucho, todavía tenemos que hablar de 1.5 millones de niños que padecen desnutrición crónica. Y en cambio, por el otro lado, 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad. Eso significa que también, además de los problemas de hambre y de sobrepeso, se carga mucho en el tema de salud por el tratamiento de enfermedades no transmisibles a las que hay que agregar las transmisibles. También en el tema del lado de la demanda, pues tenemos que hablar de una definición, la que nos da Coneval, del 24% de la población en carencia por alimentación. Esta medición es el resultado de una encuesta en la cual las personas colocan para lo que para ellos ha sido una situación vivida en los últimos 3 meses. Y de acuerdo con las preguntas y las respuestas se va acumulando en una escala de seguridad alimentaria que también se está aplicando en otros países de América Latina. Entonces, 24% de la población que manifiesta haber pasado por situaciones de haber reducido la calidad, la cantidad y en algunos casos haber llegado a condiciones de hambre. Entonces, si nosotros estamos comiendo menos cereales, menos frijoles, pero comemos más carne, pues eso quiere decir que ha cambiado la manera en que estamos o la estructura de la producción agrícola. Y efectivamente, algunos pocos datos para resumir la situación. La producción crece, pero las importaciones lo hacen en mayor proporción. En 20 años se ha ido reduciendo la superficie que se destina a la producción de cereales y en cambio se ha duplicado la que se destina a los forrajes, sin contar pastos. Entonces, estamos comiendo más o menos en promedio carne de res per cápita más que en Europa. Somos el primer país consumidor de huevo y nuestro consumo de carne de pollo es de alrededor de 30 kilos al año. Además, bueno, eso quiere decir de que hay una gran concentración de producción para que esto sea posible en grandes industrias con una tecnología muy avanzada que a muchos de los consumidores preferirían no saber cómo se produce. Ahora, ¿quién produce en el campo? Y aquí entra el modelo bipolar del que nos habla Casio y que yo creo que es una gran tragedia para el país, porque el 8.7% de los productores, esto es un estudio que preparó la FAO con Zagarpa, con base en 2008, el 8.7% de las unidades de producción rural concentran el 75% de las ventas agropecuarias. Y del otro lado, 70% de las unidades de producción son familiares y viven en pobreza. Entonces, si empezamos a analizar quién produce y analizamos, por ejemplo, el caso del maíz y vamos viendo inclusive promedios, vamos a darnos cuenta de que hay una diversidad enorme de promedios de rendimientos de maíz, ya por sistemas de producción, por supuesto, por zonas geográficas, pero inclusive si lo vemos por estados, sí ha habido avances en los 20 años, pero esos avances son muy dispares y obviamente tampoco van a tener que ser iguales. No son las mismas variedades ni las mismas condiciones de producción, pero tenemos una variación tan grande entre 1.5 toneladas por hectárea y 12, 15 y más en Sinaloa. Ahí es a donde se concentran también los apoyos en gasto público y creo que esa es otra parte del tema que creo que deberíamos de analizar. El presupuesto, el PEC para el campo no es nada bajo comparado con lo que sucede en otros países de América Latina. O sea, la cantidad que se invierte es considerable. Sin embargo, no se ve a dónde llega realmente el resultado, no se ve. No hay programas específicos, o al menos son muy pocos, los que se destinan a diferentes grupos de productores.
Y esto porque las reglas de operación, por lo menos hasta el presupuesto del año pasado de Zagarpa, y cuando digo PEC es Zagarpa más todos los presupuestos de todas las instancias que trabajan en el campo. Pero en agricultura en particular, los sujetos